Muy bien. La entrevista motivacional tiene un espíritu. Esto es como, y eso siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Esto es como en el fútbol, ¿no? El fútbol tiene su espíritu y el espíritu del fútbol es el gol. Si no hay gol, no hay fútbol, ¿verdad? Entonces, esto es como de repente, a ver, en el centro de rehabilitación, en la comunidad terapéutica, allí donde se internan los chicos, ¿no? Por consumo de drogas, de alcohol, para rehabilitarse, ¿no? Entonces, la comunidad terapéutica tiene también un espíritu. ¿Y cuál es el espíritu de la comunidad terapéutica, del centro de rehabilitación? Son los grupos. Un centro de rehabilitación que durante un día no hagan grupos, ¿verdad? Grupos de autoayuda, entonces no es un centro de rehabilitación, es una clínica, puede ser una clínica, pero no es una comunidad terapéutica como lo solicita, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, como lo solicita NAIDA, como lo solicita OEA-CICAD, qué sé yo. Igual, igual. La entrevista motivacional tiene un espíritu. Y ese espíritu, ¿verdad? Ese espíritu, ¿cuál es? Es la aceptación. Ese es el espíritu de la entrevista motivacional, ¿ya? En la entrevista motivacional, en delante del paciente, ¿no? En presencia del paciente, yo no lo puedo juzgar. Punto número uno, ¿verdad? No lo puedo juzgar, ¿no? Mas sí lo podría afirmar, que es totalmente diferente, afirmar que es totalmente diferente a felicitar. Afirmar, ¿qué significa en entrevista motivacional? ¿Verdad? Repetir las palabras que él dijo con relación a un acontecimiento. Te lo repito por segunda vez. Afirmar es cuando yo repito las palabras, ¿no? Las palabras de esa persona que estoy entrevistando, se las repito, se las digo, se las vuelvo a decir a él con mis palabras, con mi tonalidad de voz. ¿Ya? Estoy afirmando, ¿no? Apoyar la autonomía, ¿no? Si el paciente quiere ser autónomo, bienvenido sea, ¿no? Y no apoyar las conductas de riesgo. Es por eso que yo siempre digo, ¿verdad? Una cosa, en el caso del mundo de las adicciones, una cosa es cuando, ¿verdad? El paciente trabaja con un padrino, tipo narcóticos anónimo, tipo alcohólicos anónimo, ¿verdad? Y el padrino, ¿verdad? Trabaja con el adicto, con su hermano adicto. Eso no es una entrevista motivacional, que quede claro. Eso no es una entrevista motivacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque allí el padrino se está identificando constantemente. Y es más, se lo dice, me identifico contigo, ahijado, me identifico, me identifico. Entonces, en la entrevista motivacional, ¿verdad? No podemos identificarnos con el paciente. ¿Por qué? Porque si no, el paciente propio de las distorsiones, podría pensar de que yo le estoy apoyando o estoy reforzando sus conductas. Entonces, estos cuatro condimentos llamamos de que vamos empezando a tener la empatía con el paciente, residente o cliente. Ahora, otro espíritu que es importante en la entrevista motivacional es la evocación. Lo que no hay, ya es lo que no hay en la consejería. Lo que hay en consejería, ¿verdad? No aconsejar, no aconsejar. En consejería, ¿verdad? Yo aconsejo, doy alcances, pero acá en entrevista motivacional, el espíritu de la entrevista motivacional es no aconsejar, ¿verdad? No sermonear, no sermonear, ¿verdad? Ejemplo. Ya ves, te dije que te quedes en el internamiento. Te dije que te quedes, te dije, y te fuiste, manipulaste a tu familia.
te fuiste del tratamiento, ahora mira, has regresado en recaída nuevamente a la institución. Palabras del director de la institución. Entonces, ¿va a generar eso empatía? No, no, no y no. No genera empatía. No hay evocación. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo sabiendo de que él está viniendo de recaída, está en precontemplación? No le va a servir un grupo de confronto, no le va a servir para nada, lo voy a resentir más todavía. De nada va a servir de que yo como director, como su psicólogo, qué sé yo, ¿verdad? Le llame la atención. No, de nada. Está en negación total, no tiene juicio, está con los mecanismos de defensa activados. Ya, entonces, cuidado con eso, ¿no? La evocación es visualizar el potencial del usuario. O sea, si tú quieres realizar una buena entrevista motivacional, mediante la primera entrevista, que está allí el secreto en la primera entrevista, allí tienes que empezar a anotar, memoria fotográfica, el potencial, todo lo positivo que ves y que tiene el usuario, ¿verdad? Para eso también, ¿verdad? Te has tenido que informar de la esposa, del papá, de la mamá. Él tiene potenciales. Y gracias a esos potenciales, a esos puntos positivos, tú vas a hacerle la entrevista motivacional. Ahora te vas a dar cuenta con las estrategias más adelante. ¿No? Tiene potenciales. ¿Quedó claro? Él tiene habilidades y tiene fortalezas, ¿verdad? Y esas habilidades, esas fortalezas, de una u otra manera, él mismo se va a autoayudar. Él mismo se va a autoayudar con estas habilidades y fortalezas. Hasta ahí quedó claro. Seguimos con el espíritu. Hay espíritu de colaboración, ¿no? No hay que confrontar, como dijimos hace un momento. ¿Para qué confrontar? Pérdida de tiempo. Está en negación, está en precontemplación, está en contemplación, está en ambivalencia, está que quiere y no quiere cambiar. No luches, no luches, no te estreses. Psicólogo, psicóloga, neuropsicólogo, director de comunidad, consejera, tranquila, no te estreses, ¿ya? Colaboración, ¿verdad? Importante. Cuando el residente, el usuario, el paciente se da cuenta de que los dos, yo como paciente y él como mi psicólogo, como mi director, como mi consejero, los dos, ¿verdad? Tenemos puntos de vistas parecidos para llegar a una meta, ya tenemos puntos de vistas para llegar a una meta y a la misma meta, el paciente va a empezar a pensar de que ambos son los expertos, ambos son los expertos, que es lo que yo diría, mi psicólogo es un experto y yo también soy un experto, pero yo tengo que hacerle creer como psicólogo, como consejero, como director, yo le tengo que hacer creer a él, le tengo que hacer creer a él de que él es un experto, que él puede llegar a esa meta, puede vivir sin drogas, puede vivir sin alcohol, puede vivir sin volver a robar, puede volver, ¿verdad?, a un buen estilo de vida sin la necesidad de estafar. Sí, ¿por qué? Porque yo le estoy haciendo en la entrevista motivacional a cada momento hincapié de esto, ¿verdad? Hincapié de qué le estoy haciendo, de sus habilidades y fortalezas. ¿No? Habilidades y fortaleza. Entonces, si yo potencio su autoeficacia, ya su autoeficacia, él empieza nuevamente a creer en él mismo y empieza a decir, no estoy solo, somos dos expertos, es mi psicólogo Río Frío y soy yo también el experto. Los dos vamos a ir a esa misma meta. Allí empieza a nacer lo que llamamos la alianza terapéutica. ¿Pero claro? Muy bien, vamos. La compasión, ¿no? No mostrar la indiferencia, ¿verdad? En una entrevista tradicional, ¿verdad? Yo personalmente trabajo en un hospital público, ¿verdad? Y en la entrevista motivacional, perdón, perdón, y en la, entre, y, en la- y ya,
En el hospital público, ¿verdad? En un hospital público solamente nosotros los neurólogos, los neuropsicólogos tenemos 25 minutos para atender al paciente, ¿verdad? Y de ahí pasa el siguiente paciente, ¿no? Paciente número veintitantos, 23, ya, listo, se acabó la atención. 25 minutos. Allí hay bastante indiferencia. ¿Por qué? Porque el paciente que llega a neuropsicología llega por un dolor de muela, no, llega por un dolor emocional, llega por un diagnóstico que de repente con 25 minutos, ¿verdad? No es suficiente. ¿Quedó claro? No es suficiente. Entonces, ¿verdad? ¿Verdad? Allí sí da mucha pena en hospital público. ¿Por qué? Porque el paciente se va a dar cuenta de cierta indiferencia por parte del médico tratante. ¿Quedó claro? Pero sí, tú eres director, eres directora, ¿verdad? Trabajas en un centro privado, entonces esto no podemos mostrar, la indiferencia, ¿no? Eh, no identificarse con el usuario, como habíamos dicho, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente. No tener lástima del usuario. Jorge, ¿puedo hacer una pregunta en este caso? Perdón que te interrumpa. Por favor, claro que sí, Jimmy. Cuanta más preguntas, Eh, mejor. justamente acabo de pasar hace una semana el tema de un usuario que se le dio toda la atención y todo. Tú sabes cómo acá en Ecuador pasa el tema este del tiempo, que no es mucho, no es justo como para restablecer a una persona, como para recuperar, como para poderle dar un tratamiento. Y en esas cosas él simplemente pasó que pasen dejó que pasen los 3 meses, tuvo la reinserción familiar, porque acá el tratamiento para una persona por primera vez es máximo 4, Claro, el tratamiento para la reinserción es el tercer mes, luego es cada fin de semana las visitas, y entre esas visitas justamente de la familia nunca aceptó ningún tratamiento familiar. Nunca hubo las visitas, se llegó a tener un resentimiento nuevamente con su propia familia porque tenía otro compañero que lo visitaban todos los fines de semana, y cada que él se le preguntaba cómo está, él entró en un estado de negación, tuvo un retroceso. Y él decía, no, tranquilo, no, todo chévere, por más que en estas entrevistas motivacionales, por más que a él se le quería dar todo para que él pueda hablar, incluso acá le decimos, se lo punzaba o se lo flechaba para que él pueda tener argumento del cual compartir, nunca hizo nada. Al cumplir el cuarto mes, se quedó de acuerdo con la familia porque él necesitaba un mes más y la familia aceptó. Sin embargo, en la primera visita, por mi exigencia, mi propia exigencia a la familia que llegue a, a visitarlo, porque eso también es parte del proceso para que ellos puedan irse gradualmente acogiendo a él y él hacia la familia. Resulta que ahí realmente cometí yo un grave error en darle mucha libertad para que esté con la familia, cuando al siguiente día me llama el hijo y me dice, lo voy a retirar a mi papá. Le digo, pero habíamos acordado sobre un mes más para poder él trabajar la parte que falta, porque algo faltaba de trabajar con él. Me dijo, no, no, lo voy a retirar nada más y muchísimas gracias y hasta luego. Al siguiente día lo estuvo retirando y me quedé con cierta duda y pregunté por teléfono, porque yo me encontraba en una ciudad diferente a donde tengo la casa de acogimiento, y pregunté y él me respondió que el papá le había comentado ciertas cosas. Y le digo, pero ¿cuáles son esas cosas? Y ahí es lo que el hijo me reclama, de que lo han golpeado, que no le han dado de comer, que ya va 2 meses con dolor de cabeza, que adentro hay personas criminales, hay personas violadoras, hay, ¡pum! O sea, ha soltado todo, incluso el anonimato que se trabaja dentro de una sala terapéutica. Y manipulación directamente. ya. Entonces la familia lo saca. Yo les dije que, claro, saldrá bajo su responsabilidad. Cuento esto y comparto esto, mi querido Jorge, porque yo sí me quedé decepcionado primera vez en el tiempo que llevo trabajando, y realmente me llegó a dar en qué fallé, cuál fue el problema y en qué fallé y por qué esta persona a mí me da mucha pena, como tú dices, en primer lugar, tener mucha pena en el caso
del por qué esta persona todavía se quedó en la precontemplación, Ujú. Sí. asumiendo una posible contemplación y Ajá. aún estaba en negación. Ajá. ¿Cuál fue el fallo ahí, Sí. si es que a lo mejor desde tu punto de vista? Sí. 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 Eso ya está estudiado. Ya eso ya está estudiado ya. Defensa. ¿No? Eso ya está estudiado, eso ya está firmado y sacramentado, ¿verdad? En Europa, ¿no? Y creo que tú estuviste presente, si no me equivoco. Sí, estuviste presente porque se te va a dar a ti también el certificado, el diploma y todo lo demás ¿recuerdas la capacitación última con relación a terapia breve estratégica, modelo CETAT Ecuador? ¿Recuerdas? Que Claro que había, sí. que había una columna vertebral. ¿Por qué? O sea, cuando hablamos, ¿ya? Y esto es para todos los asistentes que de repente no conocen que estamos hablando. Cuando hablamos de un tratamiento para las adicciones, estamos hablando no por los estudios de la OMS, por los estudios, ¿no? Del mismo NIDA, ¿no? Del Instituto Norteamericano de las Adicciones de los Estados Unidos, ¿no? Estudios nos dicen de que la persona con problema de drogodependencia, modalidad, si va a tener un tratamiento residencial, internamiento, ¿no? Tendría que trabajar la modalidad comunidad terapéutica. Entonces, el tiempo en modalidad comunidad terapéutica es un mínimo de 12 meses, un máximo de 24 meses. Estamos hablando de 18 meses a 24 meses si hay patología dual. Ya, listo. Pero Ecuador, ¿verdad? Ecuador es el único país en todo el mundo, ¿verdad? Que tiene una ley firmada desde el año 2012 aproximadamente para que su tratamiento sea de 6 meses. O sea, el adicto, si quiere tratarse, tiene que estar en un centro de rehabilitación interno 6 meses. Si lo tienen más de 6 meses, más de 7 meses, el adicto puede demandarte como secuestro allá en Ecuador. ¿Ya? Entonces la ley es bien, ¿no? Bien firme. Entonces, en Europa se hicieron estudios, ¿no? También acá en Daito, en Estados Unidos, ¿no? La misma Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas hicieron estudios, ¿verdad? Para realizar un programa estratégico para Ecuador, ¿no? ¿no? Un programa estratégico para estas comunidades o CETAT, porque allá no le llaman comunidades terapéuticas, algunos le llaman clínicas o le llaman CETAT. Bien, entonces estos CETAT tienen que trabajar esto, lo que ven acá en la pantalla, la terapia breve estratégica para las adicciones y patología dual. Esta terapia breve es de 6 a 7 meses. ¿Quedó claro? Pero, no, o sea, este tipo de diseño, este tipo de formato, no es una comunidad terapéutica. No son las herramientas que trabaja una comunidad terapéutica. No, no y no. Una comunidad terapéutica, ¿qué es lo que trabaja? Que el confronto, que el feedback, que sentimientos, que liberación, grupos, un tipo de grupo. No, acá en esta modalidad terapia breve estratégica se trabaja otro. Y uno de los grupos estratégicos, Jimmy, que se trabaja, ¿verdad? En la modalidad terapia breve estratégica, ¿verdad? Y tú ya lo has aprendido en el diplomado que estás llevando conmigo. Se llama ¿verdad? Se llama la terapia mixta familiar. Si tú hubieras hecho el grupo mixto familiar, no pasaba eso. Ya, porque tú ya sabes ahorita que es un mixto familiar. Ahora sí ya sabes, por lo que has aprendido en el diplomado. Si tú le hacías una terapia mixta familiar, 2 o 3 sesiones mixto familiar, en el segundo mes, perdón, en el primer mes, en el segundo mes y en el cuarto mes, le hacías mixto familiar, no disociaba, no cuestionaba, no mentía, no manipulaba. ¿Por qué? Porque le ibas a cerrar todos los canales, porque en el primer mixto lo ibas a tener ahí al consejero, tú como director, el psicólogo, la familia y el paciente. Y desarrollaban el mixto familiar, como yo les he enseñado a los chicos presentes acá que siguen diplomado conmigo. Entonces, Jorgito,
Dime, Perdón, perdón que interrumpa. Y justamente sí se hizo eso. Bueno, se hace con otros usuarios, con otros pacientes. Sin ¿con él embargo, hiciste? en este caso es muy especial. La familia estaba también tan dolida con él que no quisieron asistir, no asistieron. Por eso digo, ese fue uno de los problemas más grandes que yo ya me salgo de culpabilidad, llamémoslo así, o Exacto. Ya, sí, entonces si la y yo les... familia no, si la familia no quiso, Ujú. si la familia no quiso, indudablemente no va a funcionar el programa. O sea, no va a funcionarte el tratamiento. No te va a funcionar. Así de simple. O sea, no es tu culpa. Y aún así, haciendo mixtos familiares en este tipo de terapia breve estratégica, aún así, ¿verdad? Aún así, haciendo terapia mixta familiar, aún así, ¿verdad? Puede de que nos encontremos en el camino con adicto, con patología dual y también con sus familiares con problemas de comorbilidades mentales. Entonces, esa es otra rumba, ¿no? Entonces, en 6 meses muy poco vas a hacer, en 4 meses casi nada. Sí, ¿Ya? sí, cierto. ¿Ya? Ese es el punto. Ya, gracias, Jorge. Ese es el punto. Muy bien. Entonces, claro, ya, listo. Vamos con las herramientas, ¿ya? Acá te voy a dejar este formato, quizás para que lo desarrolles tú, porque todo este material te lo voy a pasar, ¿ya? Lista de preocupaciones. Le tienes que decir a tu paciente, ¿verdad? Que ponga en sus áreas de vida qué es lo que le preocupa, cómo podrías solucionarlo, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías si todo estuviera bien? Cuando él lo tenga todo lleno, ¿verdad? Con este formato puedes hacer consejería. O sea, si el paciente está en negación, si el paciente está en negación, que llene este formato y después de una semana, ¿verdad? Puedes trabajar consejería en base a este formato que él lo llenó con puño y letra. Otro formato le vas a dar. Le vas a dar el formato de lista de motivaciones. Igual, en áreas de vida. ¿Qué es lo que te motiva? En el área familiar, social. ¿Y por qué te motiva eso? ¿Verdad? ¿Cómo te ves, ¿no? En ese área de acá 5 años, como para que futurice. Cuando lo tenga todo esto lleno, ¿verdad? Allí le puedes dar consejería en base a lo que él anotó con puño y letra. ¿Quedó claro? Muy bien. También importante que te diga listas de virtudes. ¿Qué virtudes piensas que él tiene en sus diversas áreas de vida? ¿Y por qué cree que él tiene esas virtudes? ¿No? Importante. También, muy bien, la escucha activa es importante. ¿Ya? La escucha activa, ¿no? Eh, Más adelante vas a ver, hay preguntas claves en la entrevista motivacional, bien claves, bien puntuales, como las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. ¿Por qué, doctor Riofrío? ¿Por qué hacer más preguntas abiertas que las cerradas? Tiene una interpretación en la entrevista motivacional. ¿Y por qué ante una pregunta abierta, ¿por qué tengo que estar en escucha activa? Escucha activa, ¿no? ¿Por qué tengo? Porque tienes que parafrasear más adelante, ¿verdad? Es importante, parafrasear. Ahora lo vamos a ver. Esto, vamos a pasar. Mira esto, por favor. La clásica, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta de que el paciente está en negación y necesita entrevista motivacional? ¿Cómo me doy cuenta de que el paciente está en ambivalencia y necesita entrevista motivacional? Cuando se pone en manifiesto esta palabra en rojo. Haces la entrevista y constantemente está con esta palabra en rojo. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. ¿Y por qué no haces ejercicio para que se te vayan las ganas de consumir? Sí, necesito hacer ejercicios, pero pero no tengo tiempo, pero, ¿no?
¿Y por qué no comes más frutas? Las frutas de una u otra manera te van a ayudar bastante a tu dolencia. Quiero comer fruta, doctor, pero por mi barrio están carísimos los precios. Pero, entonces cuando ya tú empiezas a detectar en la primera entrevista o en las entrevistas el pero, ¿verdad? Este es clave, los que trabajan en adicciones acá, ¿verdad? Y tienen años, más de 5 años, van a dar fe a esto, ¿verdad? Haces tu reunión, tu grupo de autoayuda, ¿no? Tu grupo de seguimiento, de reinserción social con tus ex internos cada 15 días. Y ves de que Marixa ya no llega, la ex interna, no llega, ya le diste de alta, ya tiene como 2 años de limpieza, estuvo interna año y medio, ¿no? Ya se va para el segundo año de limpieza, pero no está viniendo al grupo de seguimiento. Y bueno, de pronto dices, voy a llamarla por teléfono, habrá recaído y la llamas, ¿no? Y le dices, oye, Marixa, ¿qué pasa? No estás yendo al grupo, estamos preocupados, no estás yendo al grupo. Ay, hermano director, quiero ir al grupo en verdad, pero tengo bastante trabajo los días sábados, pero... ¿Ya? Entonces ya está en negación. Algo está pasando con Marixa, algo. Ya está en recaída conductual quizás, o ya está en recaída de emociones, ¿no? O de repente ya recayó, ¿no? Ya recayó físicamente, activamente. Este pero demarca mucho si tú le vas a hacer el abordaje EM, perdón, disculpen, de entrevista motivacional. Depende mucho. O las clásicas sinalefas también. ¿No? Me olvidaba, las clásicas sinalefa. ¿Qué es la clásica sinalefa? La clásica sinalefa es cuando tú haces la entrevista y el paciente está, sí, ya, no, ya, está en sinalefa. Entonces, ya, bien, muy bien. Bien, vamos a pasar a otra parte. Ya todo este material se los voy a enviar y ya vamos ahora sí ya a las técnicas. Ya no antes. Ya creo que todos acá creo que les alcancé estas dos actividades académicas, ¿ya? Estas dos actividades académicas. Vamos con la primera actividad académica. Ambas son de la Universidad San Martín de Porres, ¿ya? De la Universidad San Martín de acá del Perú. Ambas son de esta casa universitaria. ¿Ya? La primera es justamente lo que acaba de preguntar Jimmy. ¿Ya? Y esto se llama, ¿no? Es una certificación internacional, ¿no? De la terapia breve estratégica para las adicciones y patología dual, pero para mujeres, para chicas con problemas de adicciones o chicas que tienen adicción más otro trastorno mental, hiperactividad, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno límite de la personalidad TLP, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, si tú trabajas con mujeres adictas o con patologías duales, o piensas de acá a un tiempo trabajar con ellas, ¿ya? Entonces te conviene esta certificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el mundo de las adicciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo de que las chicas que están en un centro de rehabilitación, en una comunidad terapéutica, ¿verdad? Están abordando con las mujeres las mismas herramientas que abordan con los varones en las comunidades terapéuticas, cuando el tratamiento es diferencial. El tratamiento es totalmente diferente porque el nivel de intoxicación es diferente. ¿No? Los patrones conductuales de consumo son diferentes. ¿Ya? Entonces, y si hay patología dual en una mujer a comparación de un varón, es totalmente diferente. Por lo tanto, ¿no? Y a ello, el tratamiento va a ser de 6 meses, un internamiento de 6 meses, de 7 meses. Entonces, va a ser bien difícil, como en el caso de Jimmy, que tiene su comunidad allá en Ecuador. ¿Verdad? Es bien difícil. Entonces, por decir, a Jimmy le conviene empaparse más en esta certificación, ¿no? Sobre este tipo de terapia breve estratégica. ¿Ya? Esta terapia breve estratégica, como para que vayan averiguando un poquito, está centrado básicamente, chicos, está centrado básicamente en el modelaje italiano llamado Progetto Uomo. ¿Ya? Esto está más que nada centrado en lo que es el programa,
italiano Progetto Uomo. Ese programa italiano Progetto Uomo, donde gracias a Dios, ¿no? Tuve la suerte de hacer una pasantía de 5 meses desde enero de este año, ¿verdad? Hasta junio de este año, ¿verdad? Y allí se ve estratégicamente este tipo de abordaje, este tipo de tratamiento, cortito, cortito, de 6 meses nada más, cortito, de 6 meses. Ya esto empieza el día sábado 6 de diciembre. 6 de diciembre empieza esta certificación internacional. Ya lo avala la Universidad San Martín, va a durar 5 meses, va a ser virtual, terminas los 5 meses, si apruebas los dos exámenes escritos, haces la tesina, ¿no? Una investigación y apruebas el examen final, ¿verdad? Entonces se te entrega el diploma, el certificado y el número de resolución, que es lo más importante para el currículum, ¿no? Entonces, hay otra actividad. Ya esta actividad se está realizando después del COVID, ¿no? O sea, no lo habíamos vuelto a hacer, ¿no? La última vez que lo hemos hecho de manera presencial en mi misma institución, ¿no? En mi misma centro de rehabilitación, ¿verdad? Fue en el año 2018, ya antes del COVID. Ya esto es un diplomado presencial. O sea, la gente que está acá en el Perú, que está acá en Lima, lo puede hacer presencial. Y la gente que está fuera de Lima o está fuera del país, lo puede hacer virtual para consejeros terapéuticos en adicciones y familia. ¿Ya? Toda la modalidad es comunidad terapéutica. ¿Ya? Entonces, los que lo van a hacer de manera presencial, lo hacen con mi persona y lo van a hacer con Noelina, ¿ya? Y también esta actividad de acá de la certificación de terapia breve estratégica lo van a hacer con Noelina, básicamente, porque ella trabaja en la institución con mujeres, ¿ya? Esta de acá de la presencial, este diplomado lo hacen conmigo, con Noelina y con la doctora Alicia Chu. Ya los tres vamos a dictar este diplomado de manera presencial en el distrito de Los Olivos, ya en la segunda etapa de Villasol, ya en Cipriano Ruiz, ya donde está la central de programa Fénix. Ya, y virtual lo van a hacer los días viernes. Empieza virtual viernes 9 de enero. 9 de enero del 2026, 7 de la noche, virtual. Y los presenciales, los que van a ser presencial en la segunda etapa de Villasol, en Los Olivos, ¿verdad? Va a ser, empieza el día sábado 10 de enero, de manera presencial, ¿verdad? Y una vez al mes, lo vamos a hacer en mi misma institución, en la Casa de Varones, en California, Chosica. ¿Ok? Acá se va a trabajar todo lo que es el tratamiento residencial, modalidad comunidad terapéutica para la modificación de la conducta adictiva y nos vamos a centrar más en lo que es patologías duales. Los módulos a tratar son los siguientes: neurociencias, módulo de comunidad terapéutica, ya módulo prevención de recaída, módulo familia, prevención, coadicción, paradependencia y codependencia, tratamientos y abordaje y espiritualidad. Bien, listo chicos, para pasarles el tercer y penúltimo enlace y ya nos vamos del todo a las técnicas del eh, entrevista motivacional. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, con confianza? ¿Preguntas? Nada. Muy bien, les paso el tercer enlace, por favor.